Auspicia este bloque. Touch Geotechnology, fotogrametría aérea, topografía, detección de tuberías e infraestructura enterrada. Una nueva visión para sus proyectos. Tercer bloque de programa, información del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén ante los próximos vencimientos del impuesto a las ganancias y bienes personales. Garantice su tranquilidad, asesórese con un profesional matriculado ingresando al sitio del Consejo cpcen.org.ar. Pueden acceder al listado de profesionales matriculados. El diálogo ahora, como lo habíamos anticipado, es con Patricia Jure, es legisladora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Neuquén, en línea con nuestra política de reflejar las distintas opiniones sobre los temas de interés en materia de política y de economía. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Gracias. Bien, acá estamos. Primera consulta, ¿cómo estás viendo estas detenciones de Ricardo Jaime, Lázaro Báez, este accionar de una justicia que parece que se está despertando? Bueno, ya pasó en el gobierno que se fue, del kirchnerismo, cuando se lanzaban los carpetazos y esta guerra de espionaje mutuo que había, están todos flojos de papeles. Evidentemente estamos ante un chantaje mutuo en una disputa que finalmente termina empalmando todos unidos y organizados a favor de votar en el Senado de la Nación el Pacto Buitre. 2/3 de los senadores lo votaron. O sea, el Frente para la Victoria, el PJ, quien se quiere postular como oposición en esta nueva etapa de transición de un régimen a otro. ¿Pero qué relación ves con el tema de la votación por el acuerdo con los holdouts, con las detenciones? Ellos están en una guerra de espionaje muy profunda. Cuando decís ellos, ¿a quién te referís? Al kirchnerismo y al macrismo, al gobierno que asumió y al gobierno que le pavimentó el camino para que Macri pueda ganar el balotaje. Lázaro Báez, Jaime, son parte de la podredumbre que la gente, la población repudió. Pero bueno, aparece ahora el mismísimo presidente de la Nación que debe comparecer en el Congreso sobre el asunto, sobre esos negocios y sobre otros. No olvidemos que los negocios y la deuda privada de la familia Macri fue estatizada en los 80, otra tanda en los 90 por Cavallo. Y eso es lo que estamos pagando ahora. Macri y un montón de empresarios que, bueno, se la llevaron en pala. Este descubrimiento de los negocios fuera del país, de los paraísos fiscales, es moneda corriente en los empresarios capitalistas de este país, que han apoyado a uno u otro gobierno. Esto es así. El tema es que el impacto de la noticia, cuando la reciben los trabajadores, en realidad es la confirmación de lo que todo el mundo ya sabe, es que nosotros estamos pagando eso. Este ajuste que estamos pagando es a cuenta de los negocios, de la fuga de capitales, de la evasión impositiva. Eso es lo que estamos pagando cuando a nosotros como trabajadores no nos liberan de la cuarta categoría, y muchos trabajadores en este último periodo con el decreto de Macri han empezado a tributar, y los tarifazos. 500%, 100%, 200%, es un shock. Ahora, a tu juicio, ¿cuál sería la alternativa al ajuste que se está realizando? ¿Qué habría que hacer? Que hay que ajustarle a estos empresarios que se la han llevado en pala. El gobierno Macri habla de una herencia que le dejó el gobierno kirchnerista, ¿verdad? Pero a quien le hace pagar la herencia es a los trabajadores, porque con los tarifazos vuelve a beneficiar a los empresarios bancados por el kirchnerismo. Y a los empresarios bancados por él, pero también a los empresarios bancados por el kirchnerismo. Ahora, vos hablabas de la cuestión del impuesto a las ganancias, de la cuarta categoría. Eso es consecuencia de una mayor presión fiscal, de la arbitrariedad fiscal, para financiar un gasto público sobredimensionado que vino creciendo durante el kirchnerismo, ¿no? Para llegar a un récord de gasto público sobre el Producto Bruto. Mira, la noticia de que hubo 8.000 millones de dólares que el empresario de Autobuses Santa Fe de Indalo no pagó, Cristóbal López. Por el impuesto a los combustibles. Ahora lo veo cotidianamente en la legislatura. ¿En qué? Te voy a dar un ejemplo. Todo lo que sea incentivo a la producción que proponen los bloques
patronales en la legislatura, todos tienen exhibición de impuestos, con donaciones, beneficios de todo tipo. Cuando se presenta un proyecto, por ejemplo, para que los nenes y nenas que tienen que actualizar su DNI entre los 5 y los 8 años lo hagan de manera gratuita, sin embargo, yo quise hacer un agregado de que las familias que no cobren un salario mínimo vital y móvil sean eximidas de multas. No, ahí hay una discusión. Hay que pagar una multa. Y a los empresarios que con la producción hidrocarburífera han sido beneficiados con todo tipo de exhibiciones impositivas, las empresas constructoras, incluso la instalación de supermercados, que se les ha regalado prácticamente la tierra. Eso sin ningún miramiento, sí, se le perdona todo tipo de impuestos, se los estimula, pero a los trabajadores no. Todos los impuestos que tenemos que pagar, no solamente el del salario, todos los tarifazos que vamos a tener que bancar nosotros con nuestro salario, que para colmo está siendo violentamente atacado por el proceso inflacionario, a nosotros se nos ponen todo tipo de condiciones. Bueno, 2 puntos. Coincido en que hay empresarios que tienen privilegios en materia impositiva. Ahora, la mayoría paga, y mucho, el impuesto a los combustibles, IVA, ganancias, ingresos brutos. Es decir, la carga tributaria en la Argentina, ¿coincidís en que es muy alta? El trabajador... Los impuestos que paga sí, el que produce. No. A comparación de lo que paga el que trabaja, de ninguna manera. El 50% del salario está destinado a pagar impuestos. Sí. Y los empresarios... Hace unos días, estuve con el subsecretario de Medio Ambiente, Esquivel, porque tenemos este problema con Comarsa, que está contaminando con la quema de su basurero petrolero. Está confirmado que quema y contamina. Ahora, le pregunté a Esquivel cuántas multas se le ejecutaron a la empresa Comarsa. Ninguna. Está bien. Ninguna. Te lo tomo, pero eso es otra cosa. Vos estacionás mal el auto, ¡pum! Bien, pero vos estás hablando de un caso Vos puntual. te atrasás, punitorios en un pago. No pero los debería haber empresarios... privilegios. Bueno, pero la Existen. carga tributaria es muy alta, inclusive del contribuyente individual, que cuando vas a comprar yerba, leche, cuando pagás la luz. Todo. Bueno, pero eso es para financiar a un Estado sobredimensionado. O sea, ¿coincidís en eso? El Estado está sobredimensionado porque le ha entregado subsidios millonarios a la empresa. Las empresas tenían subsidiados, por ejemplo, la empresa de transportes de esta localidad tenía subsidiado el combustible. Y yo participé de la audiencia pública del transporte. Son números escandalosos. El trato es desigual respecto de los trabajadores porque aquí todo el mundo intenta rescatarse. El pacto buitre intenta que con los fondos del Estado se rescate a los empresarios. Los gobernadores ponen los votos en el Congreso de la Nación para que a su vez sean rescatados en sus provincias. El gobernador Gutiérrez recibió 1.500 millones, pero pagó 1.700. Recibió 1.500 millones del gobierno nacional. Actual. Pero ya pagó, desde que comenzó su mandato hasta ahora, 1.700 millones de las deudas contraídas de intereses. Bueno, el negocio de las deudas es fenomenal para coincido. ellos. Ahora, el tema, Patricia, es que la deuda pública es consecuencia de la necesidad, de nuevo, de financiar a gobiernos que gastan de más. Acuden a la emisión de moneda, el gobierno nacional, más presión tributaria en los niveles municipal, provincial y nacional, y deuda pública. Insisto. O sea, si no queremos que ocurra esto, discúlpame, los gobiernos tienen que gastar menos. ¿Coincidís en eso? El gobierno tiene que sacarle a los empresarios que se la llevan en pala, que explotan a los trabajadores con salarios miserables y que se llevan el dinero. Volvamos a vaca muerta. Yo creo que la última vez que estuve aquí hablamos de eso. Sí, hay que votar vaca muerta, hay que votar la ley Chevron, decían, para que vengan las inversiones. ¿Qué pasa? No pasó nada. Chihuido, porque no había... ¿Cuántos gobiernos del MPN han prometido Chihuido? El MPN, que tiene más de medio siglo en el gobierno de esta provincia, ya tendría que inaugurar un museo de promesas. Porque hay obras que no se hacen, hay aperturas al negocio capitalista que solamente le permite al empresario poder sacar una tajada, pero no significa de ningún modo un proceso de industrialización del país, de producción, de trabajo. Estamos tratando de contener los despidos en el sector del petróleo, mientras el dirigente petrolero, Pereira, en el Senado apoya el pacto buitre. Yo le digo a los trabajadores petroleros, la continuidad de Pereira en ese sindicato es incompatible, acaba de votar contra ellos. Ahora,
¿Cuál sería la alternativa en no acordar con los llamados fondos buitre o los holdouts, digamos, las instituciones o aquellos a los que se les debe? ¿Qué alternativa planteamos? El shock tiene que ser para los empresarios. Primera cuestión, no hay que pagar la deuda, hay que investigar a fondo la apertura de los libros contables de todos los empresarios. ¿De todos? Acá, por supuesto, acá el que dice que no le dan los números y presenta un preventivo de crisis y despide trabajadores como han hecho las petroleras, tienen que abrir los libros, tienen que demostrar que eso es así. Porque su preventivo de crisis le va a permitir echar a los trabajadores con indemnizaciones a la baja, suspenderlos como están ahora en el periodo previo al despido definitivo. Que abran los libros y nos vamos a dar cuenta del desfalco estatal. Lo mismo pasa en el instituto, que abran los libros. Ahora, el tema es, abrimos los libros, pero si no hay inversión, si no se generan las condiciones para invertir, para producir más, ¿cómo generas empleo? ¿Quién lo genera? ¿El Estado? ¿Cuál es la condición para la inversión? Una mayor devaluación. Eso es lo que están esperando los empresarios. Una mayor devaluación y mejores condiciones para poder decir que vienen a invertir. Porque ningún empresario capitalista va a poner $1 si ese dólar no le permite superar su déficit en la tasa de ganancia que la crisis mundial está afectando. Está bien, Patricia, pero quien pone un carro de panchos busca tener una ganancia, busca poner plata, obviamente, todos. Obviamente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Obviamente. O sea, Cuba es un ejemplo de un fracaso de la falta de capitalismo y que están buscando volver al mundo a traer inversiones de a poco. Hablemos de Cuba. Cuba es el país con la mayor calidad educativa y de salud de toda Latinoamérica. Eso no se puede desconocer después de 50 años de bloqueo. Hay gente que vive en Cuba y no dice La restauración capitalista que fue a bendecir Obama es un proceso contrario a eso. Los trabajadores en Cuba tienen que tener la libertad de organización sindical, las libertades políticas y todo lo demás. Pero hay que tener en claro algo. Aquí se está en un proceso de recolonización y de profundización de la colonización con el Pacto de Buitre y con la visita de Obama a la Argentina y a Cuba. Esto es así. Intenta Estados Unidos, que no levanta el bloqueo, intenta hacerse de una masa de trabajadores que ingresen esos capitales a Cuba para poder transformar a Cuba en una factoría de trabajadores baratos. 2 puntos. Yo siempre cuestioné el bloqueo porque soy partidario del libre comercio. Ahora, el tema es que hay gente que se escapa de Cuba para irse a Estados Unidos porque busca más libertad y busca fuente de trabajo. Hay universitarios que trabajan de cualquier cosa. Se van a Estados Unidos en un país que rige la pena de muerte y con un presidente que tiene en Guantánamo un campo de concentración. Habría que cerrar Guantánamo. Entonces, coincido. Perfecto. Ahora, pero no es Obama el misionero de la paz. Yo no digo que sea que ha eso. apoyado golpes de Estado, invasiones militares, etcétera, etcétera. Acá lo que se necesita en Argentina, en Latinoamérica y en Cuba es una intervención independiente y organizada de los trabajadores. Acá el problema es quién le pone el cascabel al gato. Porque estábamos frente al... ¿Intervención cómo? ¿Cuál sería un programa, por ejemplo, el Frente de Izquierda ha presentado 4 o 5 iniciativas de emergencia. La eliminación del impuesto al salario, el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, la defensa de la jubilación, la apertura de todos los libros contables de las empresas, son medidas de emergencia para demostrar que el ajuste no viene a rescatar a los trabajadores, viene a rescatar a los capitalistas. Incluso en los términos capitalistas, este ajuste va a fracasar. Porque la nueva deuda que tenga que emitir este gobierno, ¿va a significar inversiones? De ninguna manera. Va a ser una nueva fuga de capitales. Se sabe, y con este escándalo de Panamá, que los acreedores de la deuda son los mismos empresarios que se autoprestaron como Macri, y después esa deuda la tuvo que asumir el Estado. Es un negocio redondo, pero es realmente una porquería. Es una porquería porque hay millones de trabajadores, hay 1,5 millones de trabajadores que han entrado en la línea de pobreza, con los despidos y con... Sí, con la inflación. Con la inflación. Con la falta de generación de Y ante ese cuadro, el papel que nosotros vamos a jugar es abrir un camino de independencia política de las víctimas de esta situación, que son los trabajadores, la juventud, las mujeres, que tenemos que enfrentar día a día cómo sostener una canasta familiar que cada día está más lejos. La inflación ha sido de
15% desde que asumió hasta que empezó el nuevo año, ahora el 6% parece para el mes de abril. Todo indica que vamos a un 50% de inflación y tal vez me quede corta. A tu juicio, ¿cómo se ataca la inflación? ¿Cómo se disminuye drásticamente o acá lo que niveles mínimos? Hay que tomar medidas inmediatas. Acá hay que subir los salarios, no congelarlos. Está bien, pero ¿cómo? Porque por decreto, si fuera tan fácil, reabriendo pobreza. las paritarias. Absolutamente, reabriendo las paritarias. Las paritarias se tienen que acercar al valor de una canasta familiar. Hay que dejar de eximir los impuestos a los empresarios. Eximir, Patricia, de nuevo, se pagan muchos impuestos. Hay que dejar más allá que habrá privilegiados. Yo te lo puedo demostrar. Te puedo demostrar que no es así. Bueno, una de las empresas que más eximida está de los impuestos es la empresa CNSAPAC. No me voy a cansar de decirlo. Está bien, de nuevo, son casos particulares. Yo no lo conozco, puede ser. Es una regla, no es una excepción. Bueno, es al revés. Pero la recaudación, los números indican que viene aumentando desde hace años. No existe en la legislatura de la provincia ningún proyecto presentado por oficialistas u opositores en donde no haya un guiño a los empresarios. La vez pasada se propuso instalar postes SOS en las rutas de la provincia. ¿Quién está en contra de eso? Nadie. Si me toca la desgracia de tener que estar en la ruta y se me pinchó un neumático, no tengo cómo arreglar el auto, bueno, un poste SOS. Bueno, uno puede decir que está a favor. Cuando te pones a leer los articulados, ¿quiénes instalan y mantienen esos postes SOS? Estudiantes de los colegios secundarios técnicos, como mano de obra gratuita. Todo es así. En la lógica capitalista, todo es así. Nosotros venimos a jugar otro papel, pero nosotros tenemos un planteo de salida. Podrá no ser de tu agrado, pero toda esa plata que se dilapida en subsidios a los empresarios y en exenciones impositivas a los empresarios, se tiene que transformar en un gran ahorro nacional. Y ese ahorro nacional tiene que ser puesto en función de la industrialización del país. Las noticias de Córdoba muestran que hubo 200 despedidos en la industria automotriz y que se vienen 1.500 despidos. O sea, no solamente estamos hablando de los petroleros. El panorama indica que va a haber despidos y suspensiones para achicar los costos laborales de los empresarios. Y va a haber un trabajador que trabaje por 3. El costo laboral está compuesto en gran parte por impuestos que van a financiar el gasto público. Te propongo dejarlo para un próximo programa, continuar con el debate. Sí, por supuesto. Gracias por tu tiempo. Y un tema es, que es lo que yo considero, que en los países donde los asalariados tienen mejor nivel de vida es en donde hay más inversión, donde hay mayor proporción de sistema de libre empresa. Bueno, el índice de desocupación mundial, la crisis en Europa, la crisis en países latinoamericanos demuestran todo lo contrario. Continuaremos el debate. Gracias, Patricia. Pausa y último bloque, ya abrimos. Auspició este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar